Bien, hermanos, el estudio de la semana pasada quedó grabado porque hubo un temporal, ¿cierto? Si mal no recuerdo, y estuvimos sin internet y sin luz algunos hermanos, así que, pero igual lo dejamos grabado, así que me imagino que diligentemente ya lo vieron, para que sigamos avanzando el día de hoy con la última parte del capítulo 13, ¿ya? La semana pasada quedó grabado hasta el capítulo 43, o sea, perdón, hasta el versículo 23 del capítulo 13. Y ahora vamos a seguir avanzando con con el versículo 44 del capítulo 13, de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, vamos a terminar con la última parte del capítulo 13, que es del versículo 44 al versículo 52. Del 44 entonces al 52. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos viendo entonces, como les decía, la última parte del capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 44 al 52, y acá podemos ver, ¿cierto? Ya desde esos tiempos empieza la oposición de los judíos más radicales, ¿cierto? Que estando ante la misma presencia de Pablo y de Bernabé, y con la misma palabra del Señor, ellos se oponen a este conocimiento, ¿cierto? Y ahí Pablo con Bernabé, ¿cierto? Le dan a conocer el mandato de parte de Dios de que tenían que entregar el mensaje también a los gentiles, ¿verdad? Decía el 44 que el sábado siguiente se juntaron casi toda la ciudad, ¿cierto? Para oír la palabra de Dios, ¿cierto? Eh, Ahora, el 45 dice: Pero los judíos, visto el gentío, se llenaron de celo, ¿cierto? Por supuesto que ellos no esperaban eh, esa gran cantidad de gente que se había juntado alrededor de Pablo y de Bernabé, que eran principalmente gentiles, ¿cierto? Se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, ¿cierto? Bueno, eso era porque los líderes de la sinagoga, ¿cierto? Los líderes religiosos de esa época, que eran seguidos por muchas personas también, por muchos judíos, contradecían a Pablo, y bueno, al contradecir a Pablo y lo que él decía, de alguna manera estaban también contradiciendo a Cristo, ¿cierto? Dice el 46 que Pablo y Bernabé hablaron con valor, ¿cierto? Por supuesto que era el Espíritu Santo el que le daba valor para enfrentarse a una situación tan difícil, ¿cierto? Ya desde los primeros tiempos había una oposición de parte del mismo pueblo de Dios. Y dijeron: A vosotros, a la verdad, era necesario que se hablara la palabra de Dios, ¿cierto? Porque estaba escrito que tenía que ser así. La palabra de Dios primero tenía que ser hablada a los judíos, ¿cierto? Pero ya dice que la rechazáis y os juzgáis indignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, ¿cierto? Esto en realidad es una manifestación o una declaración de una magnitud de gran alcance, eh, porque imagínense, Pablo le está revelando a los judíos que es la salvación no solamente para ellos, que se creían ser tan especiales frente a Dios, sino que también era para los gentiles, y eso fue lo que de alguna manera eh, enfurecía más, ¿cierto?, a los judíos, y que por supuesto era una gran bendición para nosotros, ¿cierto? Que no siendo judíos también fuimos rescatados por el Señor Jesucristo. El 47 dice: Porque así nos ha mandado el Señor, ¿cierto? Eh, y no está hablando solamente del llamado personal que nos hace Cristo, sino que también está hablando, ¿cierto?,
eh, de la profecía que pronunciara Isaías en algún momento, ¿cierto? Respecto al llamado que hace Dios hacia la humanidad, ¿cierto? Diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, ¿cierto? Eh, Ahí Pablo está dando a conocer esa profecía de Isaías, que está en Isaías 49:6, y que se refiere al Mesías, ¿cierto? Que había sido puesto en el mundo para luz de los gentiles, ¿cierto? De nosotros. Qué tremenda bendición, hermano. Para que seas salvación hasta lo postrero de la tierra, ¿cierto? Es decir, la salvación que Cristo nos ofrece, ¿cierto? A los judíos primeramente y después a nosotros como gentiles, es una salvación que estaba destinada y que está destinada, mejor dicho, a todo el mundo, ¿cierto? Sin importar la raza, el color, la condición social, ¿cierto? Eh, para todo el mundo. Entonces, bueno, dice 48, y los gentiles oyendo esto fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor. Esto es lo mismo que nos pasó a nosotros. Cuando nos alcanzó el Señor, sentíamos ese llenar, ese gozo de parte del Espíritu Santo, ¿cierto? De vernos favorecidos con esta salvación. Eh, y creyeron todo lo que le estaba ordenado para la vida eterna, ¿cierto? Eh, es decir, en el fondo, lo que la palabra está diciendo acá es que todos, eh, que Dios, mejor dicho, había designado a todos aquellos que iban a ser provistos de la vida eterna, ¿cierto? Y todos los que iban a ser provistos de la vida eterna iban a ser aquellos que creyeran en el Señor, ¿cierto? ¿Usted cree en Cristo? ¿Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y que murió en la cruz, entonces usted es salvo, ¿cierto? Murió, resucitó y murió por sus pecados, entonces usted es salvo, ¿cierto? Ahí está usted siendo alcanzado por la bendición de la vida eterna, ¿cierto? Y esto está repetido en Juan 3:15, en Romanos 1:16, en 1 Timoteo 2:4, en 2 de Pedro 3:9 y en Apocalipsis 22:17. Por si le queda alguna duda, ¿cierto? Está dicho en muchas partes de la Biblia. El 49 dice, y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia, ¿cierto? Eh, Más los judíos, ¿cierto? Dice el 50, es decir, aquellos que se opusieron al evangelio que se estaba entregando en ese momento, incitaron a las mujeres piadosas y devotas eh, y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, ¿cierto? Eh, Esto quiere decir que las mujeres prosélitas o las mujeres, mejor dicho, piadosas y devotas, creyeron lo que decían los judíos, ¿cierto? Y levantaron esta persecución en contra de Pablo y de Bernabé, ¿cierto? Y los echaron de sus territorios, ¿cierto? Eh, Después dice 51, ellos entonces sacudiendo de ellos el polvo de sus pies, bueno, y esto de sacudirse todo el polvo de los pies, no es que se les haya ocurrido que hayan dicho, oh, se nos suena la sandalia, la voy a sacudir, no, sino que en algún momento el Señor les dice, ¿cierto? Que cuando no lo reciban bien en un lugar, sacudan el polvo de sus pies y se vayan, ¿cierto? Eso está en Mateo 10:14, en Marcos 6:11 y en Lucas 9:5, ¿cierto? Y en Lucas 10:11 también. Ahí el Señor les dice, sacudan sus zapatos y se van, ¿cierto? Vinieron a Iconio, dice después la palabra. O sea, se retiran de ese lugar, ¿cierto? No lo recibieron bien, se van y se van a Iconio, ¿cierto? Eh, Iconio es una ciudad que está al sur de la provincia humana de Galacia, ¿ya? Y después dice el 52, y los discípulos estaban llenos de gozo, ¿cierto? Eh, y del Espíritu Santo, que siempre sabemos que es el autor del gozo que nosotros podemos sentir, ¿cierto? Pablo y Bernabé sentían un gozo maravilloso, y ese gozo que usted siente, aunque no tenga plata, aunque esté enfermo, aunque se le esté cayendo la casa, ese gozo proviene del Espíritu Santo, ¿cierto? Nunca lo pierda, hermano, porque ese es un tesoro maravilloso que tenemos los hijos de Dios. Bien, y con esto estamos terminando el versículo 13, mejor dicho, el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a empezar ahora el capítulo 14, ¿ya? El capítulo 14 es esto que nos va a hablar acerca de las aventuras, por decirlo de una manera más coloquial, de Pablo y Bernabé en Iconio, ¿cierto? Esto es a partir del año 45 después de Cristo, ¿ya? Lo vamos a leer en la Reina Valera. Vamos a leer entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Vamos a leer del 1 al
al 5, del 1 al 5, ¿ya? Porque después empieza a hablar de Listra, otro lugar. Leamos del 1 al 5, capítulo 14 entonces. Dice así: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, terminemos esta parte. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudad de la Licaonia, y a toda la región de circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio, ¿cierto? Este es el capítulo 14, entonces estamos empezando de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cierto? Leímos hasta el versículo 7, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó aquí? Dice, ¿cierto?, que aconteció en Iconio que entraron juntos, ¿cierto? Está hablando, por supuesto, de Pablo y Bernabé, ¿cierto? Esos son nuestros protagonistas hasta este momento del estudio. En la sinagoga de los judíos hablaron de tal manera, ¿cierto? No olvidemos que ellos cuando llegaban a un lugar tenían la costumbre de ir primero donde estaban los judíos, ¿cierto? Por eso dice, hablaban de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, ¿cierto? Cuando la Biblia habla de que creyeron, quiere decir que aceptaron, ¿cierto?, el Evangelio, aceptaron a Cristo como su Señor, ¿ya? Pero los judíos se fueron incrédulos, ¿cierto? Incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. Perdón, pero los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles, ¿cierto? Contra los hermanos. ¿No? O sea, contaban mentiras, ¿cierto? De alguna forma los desacreditaban para que las personas no creyeran en este maravilloso evangelio de la salvación. Con todo esto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con libertad en el Señor, ¿cierto? Eh, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, ¿ya? Concediendo que señales y milagros se hicieran por las manos de ellos, ¿cierto? Sanidades, milagros, liberaciones, etcétera, ¿cierto? Que hacía Pablo y Bernabé con el poder del Espíritu Santo. Pero la gente de la ciudad estaba dividida, ¿cierto? Eh, aunque haya gracia de parte de Dios, siempre el mensaje, ¿cierto?, de parte del Señor va a traer discordia, va a traer división, ¿ya? Eh, va a interrumpir, va a quebrantar a las familias, las comunidades, las naciones, ¿cierto? Eh, y unos eran con los judíos y otros con los apóstoles, ¿cierto? O sea, de alguna manera está exponiendo la palabra el gran grado de división que había a esta altura, ¿cierto?, de la predicación del Evangelio. Y haciendo ímpetu los judíos y los gentiles, junto con sus dirigentes, para enfrentarlos y apedrearlos, ¿cierto? Eh, obviamente habían planes, ¿cierto?, de maltratar físicamente a los apóstoles, pero ellos se marchaban mucho antes de que estas cosas se pudieran poner en acción, ¿cierto?, para evitar ser maltratados físicamente. Habiendo entendido, ¿cierto?, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y por toda la tierra alrededor, ¿cierto? Esto no significa que tuvieran miedo, por supuesto, ¿cierto? Eh, sino que más bien ellos iban obedeciendo a las instrucciones de Dios, ¿cierto? A través del Espíritu Santo, de irse moviendo, entrar, salir, moverse, etcétera, ¿cierto? Pero no estaban asustados de ninguna manera. Y allí, ¿cierto?, es decir, en Listra y Derbe, predicaban el Evangelio, ¿cierto? Eh, ahora no olvidemos que sin importar el lugar o la circunstancia, la predicación era el método utilizado por Dios para alcanzar a las personas, ¿cierto? Por eso es que es importante predicar. No le quite importancia a eso, es muy importante la predicación, todo tipo de predicación. Y el 8 dice, yo nombre lista, no, perdón, hasta ahí no, ¿cierto? 7, ya está el número 7. Vamos a seguir avanzando ahora con el número 8. Pablo es apedreado en lista, dice la Reina Valera, ¿cierto?
Vamos a leer del 8, capítulo 8, versículo 8 hasta el 23. Vamos a leer del 8 hasta el 18, ¿ya? Del 8 hasta el 18 para no perder la idea. Capítulo 15, del 8 al 28. Del 8 al 18, perdón. Capítulo 14, del 8 al 18. Bien, digo. Bien, dice así. Pablo es apedreado en Listra, ¿cierto? Dice. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Esto oyó a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de él que llevaba la palabra, y el sacerdote, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre que viene a ofrecerle sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles de Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar con sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría en nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que las multitudes le ofrecieran sacrificio. Qué tremendo, cómo idolatraban a Pablo y a Bernabé. Es tremendo, porque en este tiempo a veces Dios utiliza a ciertas personas, les da poder, la autoridad para hacer ciertas cosas, pero esas personas se envanecen completamente y jamás podemos perder, ¿cierto?, el norte, la visión de que siempre la gloria es para el Señor, ¿cierto? Lo use poco, lo use mucho, lo usa usted para una sanidad, ¿cierto? Para lo que sea, hermano. Siempre humilde y siempre dándole el crédito a Dios, ¿cierto? Porque todo proviene de Él. Este es un ejemplo maravilloso que nos da Pablo y Bernabé, ¿cierto? Dice entonces que el versículo 8, que un hombre de Listra, impotente de los pies, ¿cierto?, estaba sentado, cojo, desde el vientre de su madre, ¿cierto? Jamás había andado, jamás había podido dar un paso. ¿Cierto? Este hombre oyó hablar a Pablo, dice, eh, lo más probable es que Pablo estaba predicando a Dios, ¿cierto? El cual, como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sano, obviamente que aquí hay una atracción que siente Pablo hacia este hombre, ¿cierto? Que siendo enfermo de nacimiento, tiene fe y cree que Dios lo podía sanar, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo le hace sentir el acercarse a este hombre, ¿cierto? Eh, dijo a gran voz, ¿cierto? El Pablo en el 10, levántate derecho sobre tus pies, ¿cierto? Y saltó y anduvo. Es decir, la palabra nos está hablando de que fue una sanidad instantánea, ¿cierto? Porque era un hombre que nunca había caminado, que era inválido de nacimiento, y dice aquí que saltó y anduvo, ¿cierto? O sea, un milagro automático, ¿cierto? Inmediato. Y no se decía entonces las multitudes, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo, en lengua licaónica, eh, dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros, ¿cierto? Eh, y esto pasa porque, bueno, la mitología griega señala a muchos dioses que han venido a la tierra de forma humana, ¿cierto? Por eso que digamos, los comparan a ellos con Júpiter y con otros dioses, ¿cierto? Paganos, por supuesto. Y el 12 dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, imagínense. Son dos dioses principales, ¿cierto?, de la cultura pagana. Porque era Pablo, obviamente, el que llevaba la palabra, ¿cierto? Y el sacerdote, dice el 13, de Júpiter,
Esto tenían hasta sacerdotes, esos dioses paganos. El sacerdote de Júpiter que estaba delante de la ciudad de ellos, es decir, habla del templo de Júpiter, ¿cierto? Trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, querían con el pueblo sacrificarlas, ¿cierto? Es decir, está hablando de animales que querían presentar ante Pablo y ante Bernabé para adorarlos. Imagínense, pensando que eran el mismo Júpiter y el mismo Mercurio que se habían presentado hechos hombres para hacer un milagro tan maravilloso como devolverle, ¿cierto?, el andar a un hombre que era cojo, que era, digamos, lisiado de nacimiento, ¿cierto? Te ha sido impactante ver esa situación, porque esas personas conocían a ese enfermo y lo ven pararse y saltar y empezar a caminar. Entonces pensaron que los dioses ahí eran Pablo y Bernabé. Por supuesto que no era así, ¿cierto? Y el 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, eh, rota su ropa, ¿cierto? Eh, rajaban vestiduras, ¿cierto? Rompían su ropa, ¿sí? Les daban rabia, ¿cierto? Y hacían pedazos sus túnicas, ¿cierto? Rota su ropa o rajando vestiduras, se dice también, se lanzaron en medio del gentío gritando, ¿cierto? Eh, y el 15 dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto, ¿cierto? Eh, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, ¿cierto? Bernabé y Pablo estaban rechazando radicalmente las aseveraciones de estas personas que pensaban que ellos eran los mismos dioses que estaban, que se estaban, ¿cierto?, presentando de manera humana, ¿cierto? Es decir, de Mercurio y de Júpiter, ¿ya? Entonces ellos descartan, por supuesto, esos dichos de las personas, ¿cierto? Que creían que ellos eran dioses. Que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, ¿cierto? En el fondo estaban diciendo de que todo lo que no sea adorar a Dios es vanidad, ¿cierto? Que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Entonces está recordando la obra maravillosa del Señor. Y el 16 dice, el cual en las edades pasadas, es decir, antes de la cruz, ha dejado que toda la gente se anduviera en sus propios caminos, ¿cierto? Eh, y el 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando sustento de alegría nuestros corazones, ¿cierto? Eh, y diciendo estas cosas, dice el 18, apenas apaciguaron al pueblo, ¿cierto? Eh, es decir, la gente aún cuando Pablo y Bernabé decían todas estas cosas, la gente seguía pensando que yo era los dioses, que yo era Mercurio y Júpiter. Dice, ¿cierto? Para que no les ofrecierais sacrificio, ¿cierto? O sea, la gente estaba enseguecida, eran tan idólatras, eran tan adoradores de cualquier cosa menos de Dios, que no pudieron Pablo ni Bernabé convencerlos de que el poder provenía del Señor y que ellos eran instrumentos de parte de Dios, ¿cierto? La gente quedó convencida de que Pablo y Bernabé eran los dioses, los que tenían el poder y los que habían sanado, ¿cierto?, a este hombre en la ciudad de Listra, ¿cierto? La Biblia no habla de quién era, no habla de un nombre, solamente, ¿cierto?, habla de un hombre impotente de pies que estaba sentado, cojo desde el vientre de su madre y que jamás había andado, pero que cuando oyó a Pablo y vieron que tenía fe, saltó y anduvo. Imagínense cómo quedan todas esas personas, ¿cierto? Idólatras y viendo algo tan maravilloso. Eh, no tenemos que juzgarlo, ¿cierto? Son personas que tienen su mente entenebrecida, como alguna vez la tuvimos nosotros, ¿cierto? Y que creíamos en cualquier cosa, siempre en busca, ¿cierto?, de eso sobrenatural, ese ser superior. Muchas personas creen en tantas cosas, tantas aberraciones, y muchos seres humanos inescrupulosos se aprovechan de eso, ¿cierto?, para obtener ganancias materiales de las personas que buscan, ¿cierto?, que tienen esa necesidad espiritual de conocer a Dios. Por eso nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que ser luz, ¿cierto?, en la sombra, sal para el mundo, para entregar la verdad a quienes la necesitan. ¿Amén? Bien, vamos a quedar hasta acá. Eh, Después viene, ¿cierto?, del capítulo 19 hasta el 27, ¿cierto? Viene la persecución
habla un poco más de la iglesia y el informe final, ¿cierto?, que hace Pablo y Bernabé, ¿cierto?, de su viaje, ¿ya? Así que lo vamos a dejar hasta acá. Eh, Quedamos entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo eh, hasta el 18 vamos a quedar, ¿cierto? Estaríamos leyendo del 19 hasta el 28. Amén. Voy a parar acá y le voy a pedir a mi hermana Daniela que terminemos con una oración. Amén. Amén. Te agradecemos, Señor Jesús, un día más, Padre bendito, porque nos da la vida, nos da la salud, Señor, por estos momentos que nos da, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder entenderla, Señor. Abre nuestra mente, Señor, nuestra mente espiritual, Señor, para poder comprender, entenderla, ponerla por obra, Señor amado, y guardarla en nuestro corazón, porque sabemos, Señor, que va a llegar un día, un tiempo, Señor, en que ya se está viendo la persecución y que la Biblia quizás van a ser quemadas, Señor. Y esa palabra la tenemos que guardar en nuestros corazones, Señor, para que así, Señor, podamos predicar de tu palabra, aún no teniéndola físicamente, Señor. Es por eso, Señor, que tú mandas, Señor, a poder alimentarnos, Señor, de tu palabra. Tú dijiste, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, Señor, sino que de toda palabra, Señor, que proviene, Señor Jesús, de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor amado, que tú seas con nosotros durante esta noche, Señor. Nos protejas, nos guardes, Señor. Mande a tus ángeles protectores, Señor, a guardar nuestro hogar, nuestra familia, Señor amado. Padre bendito, que no se sabe, Señor, muchas veces que pueda acontecer, Señor, algo de la naturaleza, no sabemos, Señor, pero que usted, Señor, nos sea protegiendo, nos sea guardando, Señor, de todas aquellas cosas, Señor, que puedan venir a la tierra, Señor, y, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a perseverar en tu camino, Señor, que nos ayudes, Señor, a estar cada día, Señor, que pasa de la semana, Señor, al levantarnos, Señor, podamos estar a cuenta contigo, Señor. Por si tú vienes por nosotros, Señor, nos encuentres, Señor, haciendo tu voluntad, Señor, con un espíritu, Señor, limpio, Señor, una mente limpia, Padre bendito, y no haciendo el mal. Padre bendito, también reconocemos que somos pecadores, Señor amado, que todos los días, Señor, pecamos, pero usted con su inmensa sabiduría, con su inmenso amor, Señor, siendo el Padre de nosotros, Señor espiritual, usted, Señor, nos ama igual como nosotros amamos a nuestros hijos, Señor, aún a veces haciéndonos rabiar, Señor amado, a veces, Señor, portándose mal, siendo desobedientes, Señor amado, haciendo cosas que no nos agradan a nosotros como padres. Usted también así es con nosotros, Señor. Usted nos ve como hijos, Señor, y una vez más esto nos perdona, Señor, y tiene misericordia y piedad de nosotros, Señor. Le agradecemos por toda su misericordia, por todas sus bondades, por todos sus privilegios, Señor, que usted tiene cada día con nosotros, porque usted da el alimento en nuestro hogar, Señor, porque aún de repente no teniendo nada, Señor amado, usted nos bendice, Señor amado. Mil gracias le damos por todo, Señor. Te agradecemos, Señor, y eh, se lo pedimos todo, Señor, en el nombre de su Hijo amado y buen Salvador Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga esta oración, que Dios bendiga a Daniela también.